Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Hola, Alberto, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio nuevamente. Gracias por la invitación. No, Raúl, se acerca el 2 de junio, el tiempo de definiciones. ¿Quién nos va a gobernar durante los próximos 6 años en la presidencia de la República, en la Cámara de Senadores, diputados, en 8 gubernaturas, en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? Está cerca. Lo que no está cerca es esta crisis hídrica, Raúl. ¿Hay día cero, no hay día cero? Porque lo demeritaron aquí, las autoridades de la Ciudad de México. No hay día cero, es escándalo. La prensa quiere golpearnos. ¿Hay día cero, no hay día cero? Estamos empezando la época de lluvias. ¿Cómo va el asunto, Raúl? Por supuesto, Alberto, son una serie de ideas que tú has planteado muy bien. Yo te diría la primera, y lo hemos comentado aquí contigo en esta mesa y con tu auditorio. El problema es que la gestión del agua en México no ha sido una prioridad para el gobierno. No ha sido una prioridad en el sentido de que le dan más importancia a otros proyectos de menor envergadura, de menor rentabilidad social y beneficio a la población. Y esto es muy triste porque, como bien lo apuntas, Alberto, parece ser que no reconocen que hay un problema cuando todos sabemos que el destino ya nos alcanzó. Lo estamos viendo los fenómenos del cambio climático, estamos viendo los fenómenos de las altas temperaturas, de las sequías extendidas. Entonces, el tema es que no nos hemos puesto las pilas. El gobierno federal particularmente no ha tomado una acción como le corresponde, y a los demás actores como nosotros. Por eso bien dices que es el momento en este cambio, en estas próximas horas tan importantes para el país, con más de 20,000 cargos de elección popular, el que la sociedad civil, la academia, el sector privado, los medios de comunicación, seamos una sola voz y exijamos, Alberto, que la gestión del agua sea una prioridad en la próxima administración, tanto federal como estatal y municipal, y por supuesto en el ámbito del Congreso Federal. Esto es fundamental, Alberto. Si no se toman esas medidas, entonces sí estamos viendo consecuencias terribles en los próximos años, y no digo muchos, en los próximos 2 años. El día cero, por supuesto que está llegando en una región, no en todo el Valle de México, no en todo el país, afortunadamente y todavía, pero si no se invierte y no se pone atención, esto puede llegar pronto. El día cero sí va a llegar en el sistema Cutzamala, que abastece el 37-40% del Valle de México. ¿Por qué? Porque basta ver las 8 presas que están relacionadas con este sistema Lerma-Cutzamala, Alberto, para que veas que tienen menos del 30% de su capacidad, y con esta alta temperatura, pues por supuesto que tiende a evaporarse y tiende prácticamente a secarse. 300 presas, más de las 210 presas que hay en el país, las grandes presas, Alberto, más de la mitad, como tú lo has bien apuntado, tienen menos del 30% de su capacidad de almacenamiento. Y obviamente las lluvias que estamos empezando a ver por esta temporada que inició de ciclones ahora el pasado 15 de mayo, no son suficientes, Alberto, no son suficientes. Tenemos que entender que nuestros mantos acuíferos han disminuido mucho, nuestras aguas subterráneas se han deteriorado mucho, todos los mantos se han deteriorado, y las aguas superficiales, como son las presas, los lagos, evidentemente están prácticamente secas. Entonces sí estamos en un tiempo de emergencia que no han querido reconocer. Por eso nosotros estamos exigiendo en este momento a los próximos tomadores de decisiones, a los candidatos, Alberto, para que, si el pueblo los elige el próximo 2 de junio, en su agenda política sí o sí vaya el tema de la gestión del agua como prioridad, Alberto. Es que es una barbaridad que no lo tengan como prioridad, Raúl. Vamos a darle la bienvenida a Arturo Gleason, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, con estancia de investigación en la Universidad Técnica de Berlín. Arturo, gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por esta atenta invitación, y siempre dispuesto a compartir con todos ustedes sobre este gran problema que tenemos en México. Platicábamos con Raúl, vienen las elecciones, es un evento político, electoral de suma importancia, porque ahí se va a tomar la decisión de quiénes van a representar al pueblo de México, quiénes son los gobernantes. Pero estos gobernantes tienen que meterle al tema del agua, Raúl, y como que no lo tienen,
Les importan las elecciones, el ganar, los mensajes, el que si tomo una plaza, el que si hago algún bloqueo. El agua no está en su prioridad, Raúl. Digo, Arturo. Sí, lamentablemente yo lo que he observado es que la agenda de las diferentes plataformas le falta mayor sustento científico. Mira, quienes estudiamos el tema, algo que nos preocupa sumamente es que no se mide la cantidad y calidad de agua que tenemos, por un lado, en el ciclo del agua y por otro en la infraestructura hidrosanitaria, que es llevar el agua a la casa y de la casa tirarlo a los drenajes. No sabemos calidad. Entonces, ¿cómo, sin saber exactamente cuánto llueve, cuánto se infiltra, cuánto hay en las presas, cuánto se mete a las potabilizadoras, cuánto se distribuye, cómo planeamos obras, cómo hacemos propuestas de infraestructura sin tener estos datos duros? Para mí es importantísimo y ojalá pudiera estar en agenda nacional que hubiera un sistema de información nacional automático en tiempo real de todo lo que sucede con cada, por decirlo así, con cada gota en el país. De no hacerlo así, seguiremos proponiendo obras, seguiremos haciendo pronunciamientos que son buenas voluntades, son buenos deseos, pero no parten de una realidad científica, ¿no? ¿Cuánta agua le queda a la Ciudad de México? ¿Cuánto le queda a Monterrey? ¿Cuánto le queda a Guadalajara? En los acuíferos, en las presas. Esto es lo que no existe y por lo tanto, pues estamos los académicos, los científicos preocupados porque no es el punto de partida de las plataformas políticas. Exactamente, y es que Raúl, el mensaje de no admitir que hay el problema, pues desalienta la posibilidad de resolverlo. Y que desde el gobierno federal diga, no exageran, y el gobierno de la Ciudad de México exageran, no vamos a llegar a un día cero, está garantizado el abasto. Eso es peor, ¿no, Raúl? Sin duda, es querer tapar el sol con un dedo, como bien lo apunta Arturo, y al cual saludo y me da mucho gusto saludarlo. Es importantísimo que el gobierno primero reconozca que hay un problema, que es un problema mundial, que es un problema que otros países, lo hemos platicado aquí contigo, Alberto. ¿Cómo es posible que el Atlas de Riesgos de la Casa Blanca, el problema del desabasto del agua, de la crisis hídrica, está en el top 5? Y en México ni siquiera hay un Atlas de riesgo para eso, ni siquiera hay información actualizada, como bien lo dice Arturo. Por eso nosotros debemos exigir que este tema, que es un tema palpable, que lo estamos viendo, que mucha de la población está manifestándose públicamente a través de bloqueos, de una serie de manifestaciones públicas diciendo que no hay agua ni suficiente ni de calidad. Recordemos que en el Valle de México tuvimos problemas de contaminación de esa agua. Por eso nosotros desde el Consejo Consultivo del Agua, Alberto, estamos platicando y hablando con los próximos tomadores de decisiones, con los candidatos, para decirles claramente, con el respeto debido, como tú bien dices, Alberto, pero de manera muy firme, que tienen que tomar agenda de un Plan Nacional Hídrico de urgencia, si no tienen que asumir un costo político de no hacerlo, Alberto. ¿Por qué? Porque el problema es muy grave, sin duda es muy grave y no se puede minimizar. Pero tenemos que hablar ya de soluciones. Ustedes, los medios de comunicación, nos han ayudado mucho, Alberto, a todos los que estamos involucrados en generar propuestas, en hablar ya de qué se requiere. Y tú lo apuntabas muy bien. Nosotros presentamos hace poco, tú nos hiciste favor de comentarlo, un decálogo por el agua, un decálogo en donde hablamos de propuestas elaboradas por expertos como Arturo y como la Academia de la UNAM, de la CERSHI, de la UNESCO, en fin, de todos los expertos, y que se reduce en 4 patas muy rápido. La primera, que tenemos que pensar en una planeación, una visión, Alberto, de largo plazo. Ya basta que cada 6 años se invente el país de orden federal, vuelvan nuevas políticas, nuevos planes, lo que poco se hizo bien se queda atrás, lo que no se olvida y entran reyertas políticas. Ya basta, tenemos que tener un plan al menos hasta el 2050. Segundo, el tema presupuestal. Ese sí o sí debe de estar. No puede ser que un tema tan importante como el agua, Alberto, tenga solo 62 mil millones de pesos para todo el país. 62 mil millones de pesos, que no es nada si lo comparas con lo que tenemos de presupuesto de egresos de la Federación, que son 5.8 billones de pesos, o si lo comparas
con un Tren Maya que vale 500,000 millones de pesos, que no tiene la rentabilidad social que tiene el agua, o una refinería que no refina. Creo que podemos prescindir de esos proyectos y otros proyectos faraónicos, pero no podemos prescindir del agua. Entonces tenemos que invertir. El Consejo Consultivo del Agua ha planteado que al menos debe invertirse 160,000 millones de pesos anuales en un presupuesto multianual durante los próximos 10 años. Los organismos internacionales, Arturo no me dejará mentir, como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, recomiendan al menos 1 y medio del Producto Interno Bruto para que se invierta, como son como 600,000 millones. Obviamente no se va a hacer, no va a haber recursos, pero al menos esos 160,000 millones podría tener un portafolio importante de los 32 entidades federativas, Alberto. En este momento no se están atendiendo la totalidad de los estados. La tercera tema fundamental, y para terminar, es la innovación y la tecnología. Bien lo decía Arturo, el país déjame decirte, como que se ha resistido a poder incorporar esas tecnologías que existen ya en el mundo, que no son nuevas, que las conocemos, como el tratamiento de agua, la regeneración, la recuperación de agua, el reuso, el reciclaje, en fin, tantas cosas que hemos comentado que no tienen de alguna manera una motivación para que lo hagan. El sector industrial lo está haciendo, pero el sector agropecuario, que aquí lo hemos platicado mucho, que es el que consume más, no lo está haciendo, no tiene una tecnificación ni apoyo, Alberto. Y el último, la adecuación del marco legal. Tiene que haber una certeza jurídica del agua. Para empezar, son los temas que hemos planteado a las candidatas a la presidencia de la República, al Congreso Federal, a las gobernaturas, para que asuman y se dejen ayudar por los expertos, por los que conocen del tema del agua, no de ahora, sino de hace muchos años, Alberto. Que se dejen ayudar, Raúl, Arturo, híjole, ojalá escuchen, pero parece que como si a ellos no les fuera a afectar la falta de agua. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos, Arturo Gleason, Raúl Rodríguez, a esta mesa de debate. Gracias. Contigo. Es como que hasta complicado entender por qué los políticos, por qué los gobernantes no le dan prioridad al tema del agua. A lo mejor tienen otros datos, Arturo, a lo mejor ellos ya saben cuánta cantidad de lluvia va a caer esta temporada. Platícanos, ¿cómo viene esta temporada? ¿Hay fenómeno del niño, fenómeno de la niña? ¿Están confiados que se van a reabastecer todos los mantos acuíferos? Platícanos, Arturo. Mira, yo creo que los políticos no le toman la seriedad que se debe tener precisamente por la ignorancia de la gravedad del asunto. Y yo lo asemejo a cuando uno está enfermo de algo grave y no va y se hace estudios a profundidad, pues sigue haciendo su vida. Creo yo que la clase política ve el agua en términos de construcción de infraestructura y ya, pero no entiende el problema de fondo. El problema de fondo es que el territorio se está secando por la pésima intervención de los seres humanos al quitar la masa forestal, los árboles que facilitan la infiltración del agua, la recarga de acuíferos, la presencia de agua en las cuencas a través de la lluvia por los árboles. Entonces, desconocen todo esto y es muy fácil, en un problema tan complejo, es muy fácil pronunciarse y sacar propuestas que no tengan sustento más que el hecho de decir se va a hacer X o Y obra y sin embargo no está justificado si esa presa se va a llenar. No está justificado, por ejemplo, algo que debe inquietar y lo debo poner en la mesa. ¿Cuál es el día cero de la Ciudad de México? Con datos, no con apreciaciones. ¿Cuándo es el día cero de Monterrey, de Guadalajara y de las ciudades más importantes de nuestro país y de todo el país? ¿Cuándo se nos va a acabar el agua? Ya existe la tecnología para medir la cantidad y la calidad de agua. ¿Por qué no contestan esa pregunta? ¿Por qué no está en la agenda pública contestar esa pregunta científica? ¿Cuánta agua nos queda y para cuánto tiempo? Entonces, en la medida que se desconoce el problema y si los asesores que les acompañan nada más les dan los puntos de vista que ellos quieren escuchar, pues difícilmente se va a postular una propuesta seria, profunda, bien fundamentada, que nos permita como país migrar hacia otro modelo de gestión de agua que no sea solo presas y plantas de tratamiento, sino la modernización de todo el sistema de suministro y saneamiento de agua de México. Es que Raúl, se ve sumamente difícil que si hay un presupuesto de 62,000 millones de pesos al año para el tema del agua, que lo suban a 160,000. O sea, no lo van a hacer. ¿Y qué va a pasar, Raúl, con esta necedad
de que primero son las elecciones, los procesos electorales, los debates, y el tema del agua no les importa, Raúl. Tiene que sí o sí hacerse, Alberto, porque es un tema de seguridad nacional. Si no se toman esas decisiones, puede haber inclusive conflictos muy fuertes por el agua, conflictos sociales que ya de alguna manera. Entonces, esto debe existir una presión muy fuerte de los sectores que ya comentamos a través de ustedes, los medios de comunicación, para que, como decía hace un momento, se dejen ayudar y reconozcan el problema, se tenga, Alberto, lo que no se ha tenido en esta actual administración, voluntad política para hacerlo y en ende tener una asignación presupuestal razonable y, por supuesto, una planeación clara y razonable, como bien lo apunta Arturo. Eso es un tema déjame decir, de libro de texto que tiene que hacerse. Cuando te dicen que no tienen recursos, entonces se plantea que acudamos a otras fuentes. Si el tema es de una gran prioridad como lo es, ¿por qué no dejar participar al sector privado como se hace en muchas partes del mundo, como lo están haciendo en muchas partes del mundo? Si no existen recursos suficientes de orden federal, de orden fiscal, pues que dejen participar al sector privado bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas como se hace en muchos lados. Ese es un tema interesante, fíjate, porque ya lo que hemos visto es que este gobierno no le gusta la iniciativa privada. Todo lo quiere controlar desde el centro, así la CFE, así Pemex. Arturo Grison, ¿tendremos la posibilidad de que la próxima administración voltee a la iniciativa privada, entre todos conjuntar una estrategia para mitigar este problema? ¿Cómo lo ves, Arturo? Yo creo que mira, yo asemejo el problema del agua considerando que es el ciclo natural del agua y el sistema hidrosanitario que se desmembran en sus diferentes componentes. Lo veo muy complejo. Y creo que el sector público no debe ser el único que lo deba resolver. El sector público debe ser el catalizador, el incentivador, el organizador de todo este gran equipo que por supuesto incluya a la iniciativa privada para poder resolver este problema tan complejo. Imagínate un rompecabezas de 50,000 piezas que lo quiera resolver una sola persona y rápido. No, necesitamos de la colaboración de la iniciativa privada, pero también de los ciudadanos, de los diversos sectores, como bien se ha apuntado, el sector académico, el sector científico, y hacer este gran equipo. No puede ser nada más un sector como se viene acostumbrando. Debemos vernos como aliados, debemos vernos como ciudadanos, porque nos interesa a ambos, a todos. México es el país de todos y no de los gobernantes. Entonces, había que ver en un esquema de participación transparente, puntual, muy claro y equitativo para que todos podamos participar y lograr este cambio en la gestión del agua. Lo veo muy complicado. Soy a lo mejor muy pesimista, Raúl, pero bueno, ¿cómo viene esta temporada de lluvias? ¿Tienen el dato? ¿Cómo están calculando de que sí va a llover fuerte? Van a caer algunos huracanes, ¿no? Que esperemos no hagan mucho daño con los vientos, pero que traigan agua suficiente, Raúl. Decían por ahí, querido Alberto, que éramos muchos y parió la abuela. Parece que la temporada no va a ser tan fructífera en cuanto a precipitación pluvial. La propia Conagua ha dicho que este año, en esta temporada, va a ser menor en 27-30% de precipitación pluvial, incluyendo todos estos huracanes y tormentas tropicales que están por venir. Entonces, sí va a haber un problema, porque imagínate, 27% menos que el año pasado, y que el año pasado ya fue un problema, pues el problema es grave. Y aún cuando estamos viendo estas lluvias, insisto, no son suficientes para la recarga de los mantos acuíferos ni de las aguas superficiales. El problema es que somos muchos, y un poco con las analogías que hace Arturo, pues es que es la teoría del popote. Es un vaso lleno que hay más popotes que están extrayendo y extrayendo, pero nadie o pocos lo están rellenando o están... Obviamente eso se va a acabar. Tenemos una población muy grande, tenemos poca cultura, hay que insistir también que hay una poca cultura del cuidado y uso sustentable del agua. Casi nadie sabemos
¿Cuánto es el promedio de consumo per cápita que tenemos en México de manera diaria? Tenemos un promedio, Alberto, de entre 380 y 400 litros diarios por persona, que es muy alto. La Organización Mundial de la Salud habla que el derecho humano al agua debe garantizar entre 100 y 150, pero te aseguro que hay mucha gente que utiliza mucho más eso y lo tira, inclusive no lo paga, que es otro tema importante. Sí, Y otro tema, Alberto, para terminar, también que el programa se nos acaba rápido, pero ojalá en otro lo podamos platicar, es el tema del guachicoleo del agua, de la extracción ilegal de agua. No hay agua, pero una gran parte está siendo extraída ilegalmente. Está en manos del crimen organizado por un lado y por otro lado las fugas, que ya hemos platicado, claro, que es inadmisible. ¿Y estará del lado del crimen organizado realmente o los gobiernos municipales, estatales, federales también están metidos? Nos queda un minuto, Arturo Gleason. ¿Qué hacer? Un minuto. ¿Qué esperar? Pues yo quiero hacer un atento llamado a toda la población en México, de todo, desde Tijuana hasta Cancún, y por supuesto a las autoridades y por supuesto a quienes vayan a gobernando en los próximos 6 años. Hagamos equipo. La República no solo es el zona centro del país, es toda la República. Hay talento, hay científicos, como ya se mencionó por Raúl, hay un equipo interesante en toda la República y la sociedad tenemos que motivarla. Entonces mi llamado a la unión para trabajar de una manera seria en pro de todas y todos. Exactamente, pues bueno, tenemos la esperanza, el próximo 2 se toma la decisión, esperemos sea la correcta y que se elija a los que tengan sensibilidad para tratar el tema del agua, porque nos atañe a todos. O sea, ¿qué parte no entienden? Que todos podemos ser afectados de manera grave si no se atiende este asunto. Arturo Gleason, Raúl Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros como siempre. A votar el próximo 2 de junio, todos a votar y que sea lo mejor para el país. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Y a cuidar el agua. A cuidar el agua. A cuidar el agua. Bye.